Esta mañana desperté a las 5, como siempre. La casa estaba en silencio. Preparé café en la misma taza de cerámica azul que uso desde hace 40 años. Me senté junto a la ventana a ver amanecer y pensé, como pienso cada mañana desde hace 18 años, en Carmen, en lo que fue, en lo que no fue, en la diferencia entre las dos cosas, que es enorme y que todavía, a los 81 años, no he terminado de medir del todo. Tengo 81 años y voy a contarte algo que nunca he contado con todas las palabras, ni a mis hermanos, ni a mis amigos de toda la vida, ni siquiera a mis propios hijos, especialmente no a mis propios hijos. Crié a 4 hijos durante 38 años, los alimenté, los eduqué, los amé con todo lo que tenía. Estuve en sus enfermedades y en sus logros y en sus fracasos y en sus momentos de las 3 de la mañana cuando algo iba mal y necesitaban que alguien estuviera. Estuve siempre, con la convicción completa y sin sombra de duda de que era su padre. Ninguno de ellos lleva mi sangre. Lo supe con 63 años, después de 41 años de matrimonio, después de que Carmen muriera, después de encontrar una caja de zapatos escondida en el fondo de su armario, detrás de unos suéteres viejos que ya no usaba, dentro de unos zapatos que yo mismo le había regalado en nuestro 10º aniversario, porque me pareció que sería bonito guardar algo así, algo de un día importante. Y resultó que ella guardó algo dentro de ese regalo que yo nunca imaginé que estaría allí. Déjame contarte cómo fue ese momento, no la versión resumida, la versión real, la que vivo cada vez que la recuerdo. Eran 3 semanas después de que Carmen muriera. Yo estaba vaciando el armario, esas cosas que hay que hacer cuando alguien se va, esas tareas prácticas y brutales que te obligan a tocar sus cosas mientras todavía huelen a ella, mientras el hueco que dejó todavía tiene la forma exacta de la persona que lo dejó. El armario olía a jazmín, ese perfume que usó durante 41 años, que para mí siempre fue el olor de ella, de Carmen, de la persona con quien había construido todo. Encontré la caja en el fondo, pensé que sería algo sentimental, fotos, cartas de cuando éramos novios, cosas de esas que la gente guarda sin que nadie más sepa por qué. Abrí la caja, había cartas, docenas de ellas, amarillentas por el tiempo, atadas con una cinta roja descolorida. La letra era de Carmen, esa letra elegante que yo reconocería entre 1000, pero no me las escribía a mí. La primera que abrí estaba fechada en 1974, un año después de nuestra boda. Iba dirigida a un hombre llamado Eduardo y decía: el niño nació sano, tiene tus ojos, los mismos ojos que me enamoraron aquella noche en el baile. Roberto nació en 1974, mi hijo mayor. Leí las siguientes cartas con las manos temblando. Cada una era peor que la anterior. Eduardo hablaba de encuentros en hoteles, de planes para irse juntos que nunca llegaron a ejecutarse, de los otros hijos, de cómo Carmen le enviaba fotografías de cada uno, de Roberto, de Alejandra, de Miguel, de Patricia, los 4, y él las guardaba y les ponía nombres y los conocía desde lejos, sin que yo supiera que existía. Lo siguiente que recuerdo es estar sentado en el suelo del armario, con las cartas esparcidas a mi alrededor, llorando de una manera en que no había llorado desde que era niño, ese llanto que no controlas porque viene de un lugar demasiado profundo para controlarlo. El olor a jazmín seguía ahí, mezclado ahora con el polvo de las cartas viejas, y yo no podía respirar bien. Tenía 63 años y el mundo entero había cambiado de forma en el tiempo que tardé en leer una docena de cartas. Pasé los primeros 60 años de mi vida creyendo ciertas cosas, que el matrimonio era sagrado, que la lealtad se pagaba con lealtad,
que si eras buen hombre y trabajabas duro y cumplías con los tuyos, la vida te devolvía algo parecido a lo que dabas, que los secretos importantes eventualmente salían a la luz, que la verdad, por incómoda que fuera, encontraba siempre su manera de llegar. Esas creencias eran el fundamento de todo, de cada decisión que había tomado, de cada sacrificio que había hecho, de cada vez que había elegido algo difícil porque era lo correcto. Y en ese suelo de armario todas esas creencias se rompieron a la vez. Déjame contarte la mentira más grande que probablemente te estás diciendo a ti mismo. Es esta: la verdad siempre sale a la luz. Eso no es cierto. Hay secretos que mueren con las personas que los guardan. Hay mentiras que duran generaciones enteras sin que nadie las descubra porque nadie las busca. Yo no busqué. ¿Por qué iba a buscar? Amaba a Carmen. Confiaba en ella con la confianza de quien ha construido 40 años de vida al lado de alguien y no tiene ninguna razón para dudar de los cimientos. Cuando Roberto nació y no se parecía especialmente a mí, Carmen dijo que tenía los rasgos del abuelo materno. Le creí. Cuando Alejandra nació rubia y yo tengo el cabello negro, Carmen dijo que era un rasgo de la bisabuela. Le creí. Cuando Miguel resultó ser el más alto de la familia, más alto que yo y que mi padre, Carmen dijo que era un milagro genético. Le creí. Cada vez que algo no encajaba perfectamente yo mismo, construía la explicación, no porque fuera estúpido, sino porque quería creer. Porque era más sencillo creer, porque la alternativa era una cosa que no podía imaginar. Pasé 38 años subiendo una escalera apoyada contra la pared equivocada. Trabajé horas extra para pagar sus colegios. Me perdí fines de semana para cubrir sus gastos. Sacrifiqué tiempo, salud, la juventud que se va sin que uno se dé cuenta de que se está yendo, todo por una familia que genéticamente no era la mía. Y lo más difícil de admitir, lo que más me costó llegar a decirme a mí mismo, es esto: no me arrepiento de haberlos amado, me arrepiento de no haber sabido la verdad, de no haber tenido la opción de elegir con todos los datos sobre la mesa, que es diferente, que es muy diferente. Tenía un amigo que se llamaba Hernán, trabajamos juntos en la fábrica durante 25 años. Hombre callado, honesto, de los que llegaban antes que nadie y se iban después que nadie. Hernán murió hace 8 años de cáncer de pulmón. En su funeral, su hijo mayor, Daniel, se levantó a hablar y dijo algo que no he olvidado. Dijo: mi padre fue un buen hombre, pero hay algo que nunca le dije. Nunca le dije que lo admiraba. Nunca le dije que quería ser como él. Asumí que él lo sabía y ahora es demasiado tarde. Daniel lloró delante de 200 personas, no por la muerte de su padre, por todas las palabras que se quedaron dentro. Yo estaba sentado en la tercera fila y pensé: qué terrible debe ser eso, guardar algo importante y no decirlo nunca. No sabía que yo estaba haciendo exactamente lo mismo, pero al revés. Mis hijos nunca supieron la verdad sobre su origen. Carmen nunca me lo dijo, y yo, después de descubrirlo, tampoco se lo dije a ellos. Guardé el secreto, igual que Carmen. La cadena no se rompió, solo cambió de manos. Me pregunto si eso me convierte en cómplice, si al guardar silencio me volví parte de la mentira, si al protegerlos de la verdad les robé algo que tenían derecho a saber. No tengo respuesta, solo tengo la pregunta, y me persigue cada noche antes de dormir, esa pregunta que no tiene respuesta limpia, que tiene solo lados distintos con costes distintos y sin ninguna opción que no le cueste algo a alguien. Tengo una lista, no está escrita, pero la llevo conmigo todos los días. La llevo desde que tengo memoria suficiente para cargar con ella y se ha ido haciendo más larga con los años, como se hacen largas todas las listas de cosas que no se pueden deshacer.
el viaje a España que no hice con mi padre antes de que muriera. Él quería ver el pueblo donde nació su abuelo. Yo dije el próximo año. No hubo próximo año. Murió en marzo esperando ese viaje con una paciencia que no merecía mi falta de respuesta. La conversación con mi hermano menor que nunca tuve. Nos distanciamos por una herencia, dinero, una casa vieja que ninguno de los dos necesitaba de verdad. 30 años sin hablarnos. Murió en 2019. No fui a su funeral. Su esposa me llamó para avisarme. Yo colgué el teléfono y me quedé mirando la pared durante una hora, sin saber qué hacer con lo que sentía porque no había nada que hacer con ello ya. El tiempo que no pasé con Roberto cuando era adolescente. Estaba tan ocupado trabajando que no vi cómo se convertía en hombre. Un día tenía 12 años y al siguiente tenía 30, y yo me había perdido todo lo del medio, todo ese territorio de persona en formación donde más me necesitaba y donde menos estuve, las noches en que Alejandra me esperaba despierta para contarme cosas de su día, el niño que le gustaba, la maestra que la trataba mal, y yo solo quería dormir. Le decía mañana hablamos. Mañana nunca llegó. El cumpleaños de Miguel que olvidé cuando tenía 8 años. Llegué a casa a las 11 de la noche. La fiesta había terminado. El pastel estaba a medio comer sobre la mesa. Carmen me miró con una decepción que no dijo con palabras. Miguel ya estaba dormido. Él nunca lo mencionó directamente, pero yo sé que lo recuerda. Los niños recuerdan esas cosas mucho después de que los adultos han asumido que ya las olvidaron. Las palabras que nunca le dije a Patricia cuando se graduó con honores. Estaba en la ceremonia, aplaudí, sonreí, pero nunca le dije estoy orgulloso de ti. Las guardé como si fueran a perder valor si las usaba, como si el silencio fuera una forma de mantenerlas intactas. No lo es. Las palabras que no se dicen no se conservan, se pudren. 4 hijos, 4 décadas, incontables momentos perdidos, y la ironía más cruel, no son míos biológicamente, pero los extraño como si lo fueran, los quiero como si lo fueran. Y eso, ese amor, que no depende del origen, sino de los años y de las noches y de los abrazos y de las discusiones y de todo lo que se construye entre personas que comparten una vida, ese amor es tan real como cualquier cosa que yo haya sentido en 81 años. Después de encontrar las cartas hice cosas que no había hecho nunca. Vendí la casa donde viví con Carmen. Demasiados recuerdos en cada rincón. Demasiadas mentiras habitando los mismos espacios que los momentos buenos. Cada habitación me decía algo diferente. El cuarto donde nacieron los niños. La cocina donde desayunamos miles de veces en silencio. El porche donde veíamos los atardeceres, sin saber que uno de nosotros guardaba algo que habría destruido todo si hubiera salido a la luz mientras todavía había tiempo de hacer algo con ello. Dejé de fingir que todo estaba bien. Por primera vez en mi vida me permití estar enfadado, enfadado con Carmen, enfadado conmigo, enfadado con Eduardo, ese hombre que nunca conocí pero que vivió dentro de mi familia durante 40 años como un fantasma con nombre propio. Empecé a escribir un diario, cada día, unas líneas, lo que siento, lo que recuerdo, lo que todavía no entiendo. Al principio las palabras no salían bien, era como intentar describir algo que no tiene forma reconocible, pero con el tiempo se volvió necesario, como respirar, como la taza de cerámica azul de las mañanas, una cosa pequeña que sostiene el día. Busqué a Eduardo, necesitaba saber quién era. Necesitaba ponerle una cara a ese nombre que había cambiado el significado de mi vida entera. Descubrí que había muerto en 1998. Nunca llegó a conocer a sus hijos biológicos como padre. Murió sin que ellos supieran que era su padre. Murió solo, con ese secreto también guardado dentro de él. Eso no me dio satisfacción, solo tristeza. Una tristeza enorme y difusa por
todo el desperdicio, por todas las vidas que afectaron las decisiones tomadas en la oscuridad por dos personas que se quisieron de una manera que yo no entiendo y que no me corresponde juzgar, aunque me cueste no hacerlo. El perdón es algo extraño. La gente habla de él como si fuera una decisión que uno toma y ejecuta. Decido perdonar y ya está, perdoné. No funciona así. El perdón llega cuando llega o no llega nunca. Yo todavía no sé con certeza si he perdonado a Carmen. Hay días buenos en que la recuerdo con algo parecido a la ternura, con la conciencia de lo que fue entre nosotros, que también fue real, aunque hubiera algo más detrás. Y hay días malos en que la rabia vuelve, limpia y sin aviso, y me pregunto cómo pudo durante 41 años, todos los días, a mi lado, sin decírmelo nunca. Esas dos cosas coexisten, y he aprendido despacio y sin que nadie me lo enseñara, que coexistir con cosas contradictorias es parte de lo que significa haber vivido de verdad, que la vida no se ordena en categorías limpias, que una persona puede haberte mentido y haberte querido al mismo tiempo, que esas dos cosas pueden ser verdad simultáneamente, aunque resulte imposible de sostener en la cabeza cuando intentas entenderlo. Ahora quiero preguntarte algo, directamente, sin rodeos, porque a los 81 años ya no me queda paciencia para los rodeos. ¿Hay algo que estás evitando saber? ¿Hay una conversación que llevas tiempo posponiendo porque sabes que si la tienes cambia algo y preferirías que no cambiara? ¿Hay una verdad que tienes cerca y que estás eligiendo no mirar de frente porque mirarla te costaría demasiado? Yo evité durante 40 años, no conscientemente, no con malicia, con esa manera particular que tienen los seres humanos de no ver lo que no quieren ver, de construir explicaciones donde hay señales, de elegir la comodidad de la certeza falsa sobre la incomodidad de la duda verdadera. Y el precio de esa evasión lo pagué con 63 años en el suelo de un armario con las cartas esparcidas a mi alrededor y el olor a jazmín que ya nunca volvería a ser solo el olor de Carmen. Tus padres, si todavía están vivos, están envejeciendo. Cada día que no los llamas es un día menos. No un día menos en abstracto, sino un día menos de los que hay, que son finitos aunque no sepas cuántos son. Cada visita aplazada es una visita que quizás no llegue a hacerse, y cuando ya no estén, no habrá segunda oportunidad para las conversaciones que no tuviste. Tus hijos están creciendo. Hoy tienen 5 años y parpadeas y tienen 25 y te preguntas dónde se fue el tiempo y la respuesta es que se fue exactamente donde lo mandaste, a las cosas que priorizaste sobre ellos en los momentos en que ellos te necesitaban y tú tenías otra cosa más urgente. Tu pareja está cambiando, tú también. Las personas que erais hace 10 años ya no existen del todo y las que seréis dentro de 10 años todavía no han llegado. Lo que queda es ahora, este momento, esta posibilidad de decir lo que hay que decir y preguntar lo que hay que preguntar y estar donde hay que estar mientras todavía se puede. Si pudiera volver atrás y hablar con mi yo de 30 años, le diría muchas cosas. Le diría que deje de asumir que las personas que ama saben que las ama, que se lo diga, con palabras, hoy, que no guarde las palabras importantes como si fueran a perder valor al usarlas porque no lo pierden. Las que se pierden son las que no se dicen. Le diría que deje de trabajar como si el dinero fuera a comprar tiempo. No lo hace, nunca lo ha hecho. Le diría que deje de evitar las conversaciones difíciles porque el silencio no resuelve nada, solo pospone el dolor y le añade intereses. Le diría que deje de confundir presencia física con presencia real, que puedes estar en la misma habitación y estar a kilómetros de distancia, que los hijos no recuerdan que estabas en casa, recuerdan si estabas presente. Le diría que haga preguntas a las personas que quiere,
preguntas de verdad, de las que van al fondo, no las de cómo estás, que no esperan respuesta verdadera, que escuche las respuestas, que observe lo que no dicen, que no asuma que conoce a alguien solo porque lleva muchos años a su lado, le diría que los secretos son como deudas, acumulan intereses y eventualmente alguien tiene que pagarlos. A veces la persona que los contrajo, a veces otra persona que no eligió cargar con ellos, que la verdad dicha a tiempo, aunque duela, es siempre más barata que la verdad descubierta tarde, y le diría que empiece a perdonar antes de que sea demasiado tarde, no por la otra persona, por él mismo, porque el rencor no le hace nada a quien lo merece, solo te envenena a ti. Tengo 81 años, si tengo suerte quizás me quedan 5 más, quizás 10, quizás esta noche me duermo y no despierto, no lo sé, nadie lo sabe. Pero te digo algo que no esperaba poder decir con esta historia encima. Soy más feliz ahora, con menos tiempo y con todo lo que sé, de lo que era a los 40 con todo el tiempo por delante y toda la certeza en su sitio. ¿Por qué? Porque ya no cargo secretos que no son míos, porque ya no finjo, porque he llegado a entender que la vida que viví, con todas sus mentiras y todas sus verdades, fue mi vida, la única que tendré. Y en esa vida hubo noches buenas y risas reales y abrazos genuinos y momentos de conexión que ninguna mentira puede borrar, porque ocurrieron de verdad aunque el contexto fuera falso. Carmen me engañó, mis hijos no llevan mi sangre. Perdí décadas creyendo en algo que no era completamente lo que parecía. Y sin embargo, hubo tarde de domingo con Roberto jugando en el jardín que fue real. Hubo conversación de madrugada con Alejandra cuando tuvo su primer desamor que fue real. Hubo orgullo genuino cuando Miguel terminó la carrera que fue real. Hubo ese momento en la graduación de Patricia en que los ojos se me llenaron de algo que no era actuación, sino verdad pura, aunque no dijera las palabras que debería haber dicho. Eso no lo borra nadie, ni el tiempo, ni las cartas, ni Eduardo, ni ninguna verdad que llegue tarde. Lo que queda, lo que de verdad queda cuando uno tiene 81 años y la vida ya tiene más pasado que futuro, no es lo que fue verdad o mentira en términos biológicos o legales o de cualquier otra categoría que el mundo usa para ordenar las cosas. Lo que queda es lo que se sintió de verdad, lo que se vivió de verdad, lo que se amó de verdad. Y eso sí fue mío, completamente mío.